Hay personas que no necesitan alzar la voz para robarte la paz. No gritan, no amenazan. Simplemente están ahí, y cuando te alejas de ellas, algo dentro de ti se siente extrañamente vacío, como si la conversación hubiera cobrado un precio que nunca acordaste pagar. Lo curioso es que muchas veces intentas ser paciente, intentas comprender, te dices a ti mismo que debes ser más tolerante, más compasivo, más espiritual. Pero hay una diferencia fundamental entre la compasión y la rendición, y confundir las dos puede costarte años de paz. El taoísmo tiene una respuesta para esto. No es una respuesta ruidosa, no es una estrategia de confrontación, es algo mucho más sutil y al mismo tiempo mucho más poderoso. Se llama Gu Wei. La acción sin resistencia no significa pasividad. Significa aprender a moverte con la corriente de la vida sin que el caos ajeno te arrastre. Existe una historia que viene de la antigua China. Un estudiante llegó un día ante su maestro completamente agitado. Le dijo: «Hay un hombre en el pueblo que me insulta cada vez que me ve, me llama ignorante, me desprecia frente a otros. No puedo dormir de la rabia que siento». El maestro lo miró en silencio y luego le preguntó: «Si alguien te ofrece un cuenco de veneno y tú decides no tomarlo, ¿quién enferma?». El estudiante no respondió. No hacía falta. Esa pregunta lleva siglos curando a quien sabe escucharla. Porque el verdadero problema con las personas que drenan tu energía no es lo que hacen, es lo que tú haces con lo que hacen. La mente que reacciona de forma automática se convierte en terreno fértil para el caos de otros. Pero la mente que ha aprendido a observar sin engancharse, esa mente es prácticamente inviolable. Esto es lo que exploraremos hoy. No 12 pasos genéricos, no frases motivacionales vacías, sino principios reales, con raíces profundas en la filosofía taoísta, para que aprendas a proteger tu mundo interior sin perder tu humanidad en el proceso. Empecemos. El primer principio es este: lo que no aceptas no te pertenece. El Tao Te Ching, el texto fundacional del taoísmo escrito por Lao Tzu hace más de 2500 años, describe una verdad que la mayoría de las personas pasa toda su vida sin comprender. La realidad no te hiere. Tu apego a cómo crees que debería ser la realidad, eso es lo que te hiere. Cuando alguien te critica, te menosprecia o intenta provocarte, ocurre algo interesante en tu interior. Una parte de ti toma esa energía y la convierte en algo propio, la analiza, la rumia, la defiende o la ataca. Y en ese proceso, lo que era del otro se vuelve tuyo. Su veneno, tu tormento. Los maestros taoístas lo sabían bien. Por eso enseñaban que la mente del sabio es como el agua. El agua no pelea contra la roca, la rodea, no se ofende por los obstáculos, los integra, y con el tiempo, sin ningún esfuerzo aparente, termina encontrando su camino. La pregunta no es cómo defenderte de las personas tóxicas. La pregunta más profunda es: ¿por qué sigues aceptando lo que te ofrecen? Segundo principio: tu silencio es una forma de poder, no de derrota. Vivimos en una cultura que confunde la respuesta rápida con la inteligencia y el silencio con la debilidad. Si alguien te ataca y no respondes, muchos asumen que no tienes nada que decir. Pero en la filosofía taoísta ocurre exactamente lo contrario. El silencio consciente es una de las formas más sofisticadas de presencia que existe. Lao Tzu escribió: «El que sabe no habla, el que habla no sabe», no como una invitación a la mudez, sino como un recordatorio de que las palabras usadas sin sabiduría suelen alimentar exactamente aquello que queremos resolver. Cuando alguien intenta arrastrarte a una discusión innecesaria y tú eliges el silencio sereno, no estás perdiendo. Estás negando al conflicto el combustible que necesita para existir. La energía del caos se alimenta de reacciones. Sin reacción, se extingue. Pero hay algo importante aquí. No es el silencio del miedo. No es el silencio de quien no sabe qué decir. Es el silencio de quien ha comprendido que no todo merece su voz. Esa distinción lo cambia todo. Tercer principio: no puedes cambiar a nadie, y eso no es tu fracaso. Uno de los errores más costosos que cometemos en nuestras relaciones es invertir energía en transformar a personas que no han pedido ser transformadas. Creemos que con suficiente paciencia, con suficiente amor, con suficiente insistencia, el otro finalmente verá lo que nosotros vemos. El taoísmo tiene una postura radical frente a esto. Cada ser sigue su propio té, su naturaleza esencial,
Intentar forzar el cambio en otro no solo es inútil, es una violación del orden natural de las cosas. El bambú no le dice al roble cómo crecer. El río no le explica a la montaña cómo estar. Cada cosa sigue su naturaleza, y en esa fidelidad a su propia esencia encuentra su lugar en el mundo. Cuando dejas de intentar cambiar a las personas que te rodean, no estás rindiéndote, estás reconociendo algo mucho más sabio, que tu energía tiene un límite, y que gastarla en lo que no puedes controlar es simplemente una forma lenta de agotarte. Por última responsabilidad real es tu propio camino, y cuando te enfocas en él con honestidad, algo curioso ocurre. Las personas que deben estar cerca de ti se acercan. Las que no, se alejan solas, sin drama, sin esfuerzo, como el agua que siempre encuentra su nivel, y es por nivel. Cuarto principio. Un límite puesto con calma es más poderoso que 1000 palabras dichas con rabia. El taoísmo no es una filosofía de puertas abiertas para todo el mundo. Es una filosofía de equilibrio. Y el equilibrio exige discernimiento, saber qué entra en tu vida y qué no. No desde el miedo, sino desde la claridad. Es uno de los actos más maduros que un ser humano puede realizar. Poner un límite no es agresión, no es frialdad, no es falta de amor. Es simplemente reconocer que tu espacio interior tiene valor y que no todo el mundo merece acceso ilimitado a él. La naturaleza misma nos enseña esto. La célula tiene una membrana que regula qué entra y qué sale. Sin esa membrana, no hay célula. Sin límites, no hay integridad. Cuando dices no con serenidad, sin disculpas innecesarias, sin largas justificaciones, estás hablando desde un lugar de profunda autoridad interior, y las personas que realmente merecen estar en tu vida lo respetarán. Las que no lo respeten, con eso ya te están dando toda la información que necesitas. Quinto principio. La compasión no es sinónimo de tolerancia ilimitada. Este es quizás el principio más malentendido en todos los caminos espirituales. Se nos enseña a ser compasivos, a perdonar, a no juzgar, y todo eso tiene un valor inmenso. Pero ninguna de esas enseñanzas incluye la obligación de destruirte a ti mismo en el proceso. El taoísmo habla del equilibrio entre el yin y el yang. La compasión sin límites se convierte en desequilibrio, y el desequilibrio, tarde o temprano, produce colapso. Puedes entender que alguien sufre sin convertirte en el recipiente de ese sufrimiento. Puedes desearle bienestar a alguien desde la distancia. Puedes perdonar sin necesidad de mantener una relación activa con quien te ha dañado. La compasión más honesta a veces se parece al alejamiento, no al odio, no al rencor, simplemente a la claridad de quien sabe que algunas presencias no son compatibles con su equilibrio y que reconocerlo no lo hace una mala persona, lo hace una persona honesta. Sexto principio. Observa sin absorber. Sé testigo, no esponja. En la práctica taoísta existe el concepto de Siran, que puede traducirse como naturalidad o espontaneidad verdadera. La idea de que las cosas más sabias que hacemos son las que surgen sin esfuerzo forzado, desde un estado de presencia pura, aplicado a las relaciones difíciles. Esto significa algo concreto. Puedes estar presente en una conversación incómoda, sin que esa conversación te defina. Puedes escuchar a alguien que se queja sin convertirte en el recipiente permanente de sus quejas. Puedes observar el comportamiento de alguien sin que ese comportamiento decida cómo vas a sentirte el resto del día. La diferencia entre el sabio y el que sufre no es que el sabio no vea el caos, es que el sabio ha aprendido a verlo sin identificarse con él. Imagina un espejo. El espejo refleja todo lo que tiene frente a él, lo bello y lo feo, sin retener nada. Cuando el objeto se va, el espejo queda limpio. Esa es la mente que el taoísmo propone cultivar, no una mente insensible, una mente que no acumula lo que no le pertenece. Séptimo principio. Tu energía es el recurso más escaso que tienes. Adminístrala como tal. El mundo moderno nos ha convencido de que el tiempo es nuestro bien más valioso, pero hay algo más profundo que el tiempo. Es la energía con la que vives ese tiempo. Puedes tener horas libres y aún así sentirte completamente vacío si las pasaste en conversaciones que te drenaron, en conflictos que no te correspondían, en relaciones que tomaron sin dar nada a cambio. El taoísmo habla del Jing, la energía vital esencial que cada ser humano porta. Los antiguos maestros taoístas eran extremadamente cuidadosos con lo que permitían que tocara esa energía, no por egoísmo, por sabiduría,
porque sabían que un recipiente con grietas no puede sostener nada. Cada vez que permites que una persona tóxica consuma tu atención, tu tiempo emocional, tu espacio mental, estás gastando Jing. Y el Jing no es infinito, se regenera con el silencio, con la naturaleza, con el descanso profundo, con las relaciones que nutren, pero se agota con el caos, con la reactividad constante, con el intento interminable de gestionar lo que no te corresponde gestionar. La pregunta que deberías hacerte con más frecuencia no es si tienes tiempo para algo, es si tienes energía para ello. Y si la respuesta es no, eso ya es suficiente razón para decir que no. Octavo principio. El desapego no es indiferencia, es libertad. Una de las palabras más mal comprendidas en todos los caminos filosóficos orientales es el desapego. Muchas personas lo interpretan como frialdad emocional, como distancia afectiva, como una invitación a no importarle nada a nadie. Eso no es desapego. Eso es anestesia emocional, y son cosas completamente distintas. El desapego taoísta es otra cosa. Es la capacidad de amar profundamente sin necesitar que el otro sea diferente de lo que es. Es la capacidad de relacionarte con las personas sin que tu equilibrio interior dependa de cómo ellas actúan. Es estar completamente presente sin aferrarte al resultado. Cuando te desapegas del comportamiento de una persona tóxica, no dejas de verla con claridad. Al contrario, la ves con más claridad que nunca, porque ya no estás mirando a través del filtro de la esperanza de que cambie, ni a través del dolor de que no lo haga. Simplemente la ves tal como es. Y desde esa claridad, puedes decidir con mucha mayor sabiduría qué lugar, si es que alguno, ocupa en tu vida. El árbol no se aferra a sus hojas cuando llega el otoño, las suelta. No porque no las valorara, sino porque entiende que soltar es parte del ciclo, y en ese soltar encuentra la energía para florecer de nuevo. Noveno principio. No expliques tu paz a quien no está dispuesto a entenderla. Cuando comienzas a aplicar estos principios en tu vida real, algo inevitable ocurre. Algunas personas a tu alrededor no lo entenderán. Verán tus límites como rechazo. Interpretarán tu silencio como arrogancia. Confundirán tu calma con desinterés. Y en ese momento, una parte de ti querrá explicarse, justificarse, convencer al otro de que lo que estás haciendo tiene sentido. Resiste ese impulso. El Tao Te Ching lo dice con una economía de palabras que pocas frases en la historia han igualado. El sabio actúa sin reclamar reconocimiento, logra sin hacer alarde y no se detiene a defender lo que es verdadero. Tu paz no necesita un abogado defensor, no necesita presentar argumentos ante nadie. Es tuya. Existe independientemente de si alguien más la comprende o la valida. Y cada vez que te detienes a explicarla ante quien no tiene intención real de entenderla, estás gastando exactamente el recurso que estás intentando proteger. Hay una diferencia entre comunicarte con honestidad en una relación que lo merece y someterte al juicio permanente de quienes no respetan tu proceso. La primera es sabiduría, la segunda es una trampa muy bien disfrazada de diálogo. Lo que observas se transforma. La física cuántica y el taoísmo coinciden en algo que resulta fascinante. La observación cambia aquello que es observado. Cuando peleas contra algo, le estás dando energía. Cuando lo observas con ecuanimidad, le estás quitando poder. Esto es especialmente cierto con las emociones que surgen en presencia de personas difíciles. La rabia que intentas suprimir se vuelve más intensa. El miedo que niegas se vuelve más rígido, pero la emoción que observas con honestidad, sin dramatizarla y sin reprimirla, comienza a moverse. Y lo que se mueve, eventualmente, pasa. Los maestros taoístas practicaban algo que podría llamarse contemplación activa. No la supresión del pensamiento, no la huida de la emoción, sino la presencia plena ante lo que surge, con la confianza de que nada que surge es permanente. Todo fluye, todo cambia, todo pasa. La próxima vez que alguien te provoque y sientas que la rabia empieza a crecer en tu pecho, no la ataques, no la justifiques. Simplemente obsérvala, dile internamente, te veo, y espera. En la mayoría de los casos, lo que parecía un incendio se convierte en unas brasas que se apagan solas. Un décimo principio. El entorno que eliges es una decisión espiritual. El taoísmo enseña que el ser humano no es una entidad separada de su entorno. Somos parte de un sistema mayor, y ese sistema nos influye de maneras que a menudo subestimamos. El agua que fluye por terreno contaminado termina contaminándose.
La llama expuesta al viento constante termina apagándose. No siempre puedes elegir con quién trabajas o con quién compartes ciertos espacios de tu vida. Eso es real. Pero sí tienes mucho más control del que crees sobre el tiempo que pasas en cada entorno, la calidad de las conversaciones que permites, los contenidos que consumes, las personas a las que abres tu espacio más íntimo. Cada elección en ese sentido es una elección espiritual, no en el sentido religioso, en el sentido más literal. Estás eligiendo qué tipo de espíritu habita tu cotidianidad. Rodéate de lo que nutre. Reduce con intención lo que drena, no con odio, no con juicio hacia los demás, simplemente con la misma sabiduría con la que un jardinero cuida su tierra. Porque lo que siembras en tu entorno, eventualmente, crece dentro de ti. 12º principio. La paz interior no es el destino, es el camino mismo. Aquí está el error más común en todo proceso de crecimiento personal. Tratar la paz como algo que alcanzarás cuando resuelvas todos tus conflictos, cuando te alejes de todas las personas difíciles, cuando tu vida exterior finalmente tenga la forma que deseas. Eso nunca llega. O si llega, dura poco, porque siempre habrá una nueva persona que ponga a prueba tu calma. Siempre habrá una nueva situación que desafíe tu equilibrio. Siempre habrá algo en el mundo exterior que no se ajuste a tus expectativas. El taoísmo no promete una vida sin fricción. Promete algo mucho más valioso, una mente que ya no necesita que la vida esté libre de fricción para mantenerse en paz. Eso es lo que Lao Tzu llamaba vivir en armonía con el Tao. No la ausencia de dificultad, la presencia de una quietud tan arraigada que las dificultades dejan de definirte. Las personas difíciles siguen existiendo, pero ya no tienen llave de tu mundo interior. Esa llave siempre fue tuya, solo olvidaste que la tenías, y cuando la recuperas, cuando realmente la recuperas, algo cambia de forma permanente. No te vuelves invulnerable, te vuelves estable, no te vuelves insensible, te vuelves libre, y descubres que la paz que tanto buscabas afuera nunca estuvo en ninguna persona, en ninguna circunstancia, en ningún logro. Ni más, siempre estuvo exactamente donde el Tao siempre supo que estaría.